quiero que vean estas imágenes. Son las imágenes del colegio de Sandra Peña, la joven de 14 años que se quitó la vida como a consecuencia del acoso escolar que sufría, llenos de pintadas. Y esta misma mañana estaban los servicios de limpieza pues intentando limpiar esas pintadas, y la Fiscalía ha abierto una investigación con la intención de saber las personas que contribuyeron a ese acoso que terminó con la vida de esta chica. Piden que no suban imágenes de esas niñas acosadoras, porque no dejan de ser menores. Creo que entre todos, si atendemos a lo que nos indica las personas que entienden del tema de acoso, deberíamos la propia ley. Efectivamente aceptarlo. Porque las personas que están subiendo imágenes de las acosadoras también están cometiendo un delito. Bueno, y aparte que lo que estamos haciendo... Y también de acoso. Y también de acoso. Exacto, estamos provocando más acoso a estas 3 niñas, que se las señale, que se las ataque. Estamos reproduciendo lo mismo. Mira, tenemos una experta que es Carmen Cabestany, que es presidenta de la asociación NACE, No al Acoso Escolar. Bueno, bienvenida una vez más. Gracias, estuviste el viernes y gracias por volver a estar hoy. Quiero hacerte una pregunta muy directa. La Fiscalía pide, entre otras cosas, solicita que la gente deje de subir fotos sobre estas menores supuestamente involucradas en este acoso que ha terminado con la vida de Sandra. ¿Qué te parece esta medida? Bueno, tengamos en cuenta una cosa muy importante, María. Evidentemente, si nos dejamos llevar por las emociones, cualquiera de nosotros verá este tema de una determinada manera. Pero por encima de eso, pues están las leyes, está la ética y el respeto a lo que debe ser, ¿no? Entonces, estas niñas, si realmente se comprueba que han inducido a Sandra al suicidio, deberán pagar por ello. Pero mientras tanto, es verdad que hemos de ser cuidadosos porque todo el mundo, ¿verdad?, tenemos o tiene presunción de inocencia. Y estamos hablando de menores también. Pero Carmen, es que ya no solo es la presunción, es decir, la Fiscalía no puede pedir que, la Fiscalía tiene que actuar, es decir, se está cometiendo un delito y ya está. Exactamente, por eso digo que efectivamente, más allá de las emociones y de lo que podamos pensar o sentir cada uno, está luego lo que se tiene que aplicar y la Fiscalía está actuando como tiene que actuar en estos casos. Claro, no generar más odio del odio generado, claro. Es que los que se están quejando del bullying están haciendo lo mismo, señalando a estas criaturas que también para mí, o sea, obviamente, supuestamente son acosadoras, porque es verdad, no se puede decir lo que son, porque no hay, pero al final son víctimas también del sistema, así lo veo yo. No, y sobre todo menores, que es que claro, tienen hay que un derecho que está por encima del que puede tener un mayor de edad, es decir, a su intimidad. Tened en cuenta que los menores, una vez que cumplen la mayoría de edad, desaparecen sus antecedentes, y es por algo. Y que responder con acoso al acoso. Claro, es el odio sobre el odio. Carmen, ¿qué te parece cómo se está llevando la investigación por parte de la Fiscalía? No sé si es verdad que están revisando el móvil de esta chica, de Sandra. Bueno, este asunto ha sido muy grave y es verdad que ha habido, por desgracia, otros suicidios anteriormente, el de Canarias y otros, porque esto es un goteo, ¿no? Pero tenemos la impresión en NACE, en la asociación, de que este caso ha calado más hondo, quizá porque estamos todos ya hartos de este goteo de muertes, ¿no? Entonces, yo creo que, a diferencia de otros casos, parece, lo digo con muchas comillas, que incluso la administración educativa parece que está haciendo las cosas de otra manera, y también Fiscalía, pero todo esto tendrá que verse en el futuro, porque ya en otras ocasiones podía parecer que, y luego en el último momento, pues se le ha dado la vuelta a la historia, ¿no?
Entonces vamos a ser un poquito cautelosos también. Yo muchas veces he llegado a pensar, Carmen, y corrígeme si estoy equivocada, que muchas veces cuando, por ejemplo, salvando las distancias, hay una negligencia médica, hay un cierto corporativismo entre los médicos, ¿no? Y es como que se tapan. Yo no sé, sabiendo que los padres tenemos una responsabilidad brutal sobre la educación de nuestros hijos, no sé hasta qué punto los profesores les cuesta también aceptar no estar a la altura. Vale, mira, hay algo de esto, pero sobre todo más que los profesores son las direcciones de los centros. Claro. Y como dije el otro día, hablo por experiencia propia. El problema del profesorado en general, salvo como en todas las profesiones, que puede haber alguien que mire para otro lado, que no cumpla con su función, de acuerdo, pero la mayoría de los profesores, el problema que tienen es que no tienen formación. Pensemos, ni en magisterio, ni en pedagogía, ni en psicología hay nada, salvo honrosas excepciones, de acoso escolar. Y esto ya nos tiene que decir mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor sigue pensando de verdad que eso son cosas de niños. Y luego estará el que, como digo, pues se columpia y no llega hasta el fondo y podría hacer más y no lo hace. Pero quien realmente sí quiere tapar los casos es a partir de la dirección. Y luego se suma, y quiero que se sepa, la inspección. La inspección no realiza la función que tendría que realizar, que es inspeccionar, como su propio nombre indica. La inspección lo que hace es llamar a los centros escolares, decir, oye, me han dicho los padres de tal que está pasando esto. Y lógicamente, el centro escolar, ¿qué dice? La mayoría de las veces, la inmensa mayoría, no reconoce, dice, no, aquí no pasa nada de esto, esta mamá es una histérica, este niño está en una burbuja y esto es más o menos el pan nuestro de cada día. Mira, Carmen, fíjate, ahora mismo el portavoz de la familia de Sandra Peña acaba de dar declaraciones de que a día de hoy, en estos momentos, a las 4:49, una semana después de la tragedia, no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte del centro. Pues terrible, pero esto, María, es también muy común en estos casos, sí, por desgracia. De la Iglesia. Es decir, mira, puedo contar brevemente un caso en el que cuando se está... lo más breve que usted pueda, se lo pido, porque es que tenemos un caso que además nos lo has facilitado sobre se mata una niña, y voy a decir quién, Laura, y en el velatorio se acerca alguien del colegio y les dice a los padres, pero oye, ¿qué os pasaba? ¿Es que discutíais mucho? ¿Qué ha pasado? O sea, eso es lo más que dicen en un momento determinado. En la mayoría de los casos ni cogen el teléfono, ni dan el pésame, ni las condolencias. Es así, por desgracia. Fíjate, ni tampoco los religiosos, vuelvo a decir, salvando las distancias, me recuerda la ignorancia que todavía pesa en esta sociedad sobre el tratamiento de la violencia de género, ¿no? Gracias. Totalmente. Carmen, no se va Carmen, ¿no? La tenemos ahí porque quiero hablar con una madre que ha vivido en primera persona una tragedia que yo, no puedo, soy incapaz de describir, que es la pérdida de un hijo que se decidió quitar la vida a Laura. Laura Montero, gracias. Madre de Ilan Barbosa. Él se quitó la vida con 11 años por un acoso escolar que sufrió en el año 2019. Y te sentiste sola, ¿verdad? Me sentí muy sola y muy desamparada, la verdad, por las instituciones, por el centro, por la justicia. Me sentí muy, muy desamparada. Jugaron conmigo, aprovechando mi vulnerabilidad cuando estaba destrozada por la muerte de mi hijo. No hicieron su trabajo. Aparte del dolor de la pérdida, el dolor de que nadie te escuche debe de ser tremendo, pero claro, para conocer la medida que quieras contar, porque no deja de ser revivir una auténtica, que debe de formar parte de tu día a día. ¿Qué le pasó realmente a Ilan? Pues Ilan cambió de centro porque yo veía unas altas capacidades, entonces cambió al centro donde empezaron los abusos verbales y físicos y psicológicos, donde
sufrió en primero con 6 añitos y empezó pues a llamar la atención, a hacerse pipí en la cama, a tirarse del pelito, a llamar la atención, a estar nervioso, nerviosismo. Entonces, claro, yo pensaba que había sido el cambio de centro y bueno, yo le verbalizaba en segundo cuando yo vi estas connotaciones en casa, ¿no? Que en el patio se metían con él, que en clase se metían con él. Entonces, una de las profesoras, que era la madre de uno de los acosadores, me dijo que es que él hacía el payaso y que hacía alguna rayita en el cuaderno y que por eso le pegaban. Entonces yo le contesté que si eso era motivo de meterle palizas. Y me dijo, no, hombre, eso no. Y nunca reconocieron el acoso que estaba sufriendo porque eran los padres de estos acosadores. O sea, tú tomas conciencia de que tu hijo tiene un comportamiento anómalo y ves que ocurre algo, tú vas al colegio, tomas una parte activa en la situación y te encuentras... Pues con excusas, el método de comunicación con el centro era por las agendas. Entonces yo verbalizaba en las agendas que quería una tutoría, que le estaban pegando y que lo estaba pasando mal, y ellos justificaban que era por su culpa, que sus notas estaban bajando porque sí, que su comportamiento era culpa de él. O sea, cambiaban los papeles totalmente para cubrir ese acoso escolar que estaba sufriendo. Aparte, la víctima la convertían en verdugo, vamos, o sea, como en responsable, digamos. Sí. Y claro, aparte de dos amiguitos más que también estaban sufriendo acoso escolar, y que el profesor, uno de los tutores, ejercía juicios en la clase, los juzgaba, simulaba juicios. Y hay muchos niños que se llegaban a hacer pipí en la silla y que tenían miedo a salir a la pizarra. Fíjate que además estamos hablando, y esto es un dato, no quiero en ningún momento señalar, pero era un colegio de élite, un colegio bueno, donde había gente, empresarios importantes. Tú haces tu esfuerzo para llevar a tu hijo pues al mejor colegio que puedes, como hacen muchísimos padres, pero va pasando los años. Sí. ¿Y qué ocurre? Van pasando los años y Lan va empeorando. Entonces, claro, yo me enfrenté a este tutor que infligía todo esto, que era el padre de otro de los agresores, y le dije que iba a sacar al niño del colegio, que yo no aguantaba más y que si no le daba vergüenza hacer estas cosas con los niños. Y él alardeaba que ese método era uno de los métodos que uno de los mejores profesores del mundo infligía, y que él creía que esa era la educación, ¿no? El ser perfecto y el infligirle esos... Pero, y Laura, yo me imagino cuando tú llegas a casa, ¿no? Porque, bueno, me imagino no, insisto, no me lo puedo imaginar. Y entonces tu hijo te decía, mamá, no hagas nada, mamá, no pasa nada. ¿Él no quería que tú actuases o te pedía ayuda? Él tenía mucho miedo a que yo actuase porque lo habían amenazado. Él me lo dijo cuando salimos del centro. Aparte, a mí me habían engañado, yo pensaba que era el niño que se comportaba mal, y claro, yo creía en un adulto, en un tutor, ¿no? En un profesor. ¿Cómo vas a dudar de una persona adulta, no? Entonces, claro, en segundo, al verbalizarme un par de madres que Ilan estaba sufriendo estos abusos porque se lo habían dicho sus hijos, entonces yo ahí desperté de la inopia y quise luchar contra ellos. Entonces, nosotros huimos de ese centro porque ellos tienen endogamia con la administración y con las fuerzas de seguridad, y son gente muy importante, de apellidos importantes en Ibiza. Entonces yo no soy nadie, porque yo soy ibicenca, pero no de apellidos ibicencos, ¿no? Soy de padres peninsulares. Entonces no tengo esa fuerza para luchar con todo ese organismo, ¿no? Entonces salimos huyendo a otro centro. ¿Os vais a otro centro? ¿Y qué ocurre? Sí. Ocurre que en ese centro hay una salida de escuelas, una encontrada de colegios del mismo curso en el cine, y que ahí sufre un ataque por estos mismos niños
y los profesores del centro donde había ido Ilan no lo protegen, hacen ojos para arriba, y yo a partir de eso hice un escrito a educación ya harta de la persecución. Aparte en sus extraescolares. Fíjate, Laura, perdóname, ese chaval, ¿no? Que de repente a lo mejor ve un poco de luz, ay, bueno, me voy a otro cole, pero claro, y ve un colegio distinto, unos profesores, pero sale a la calle y ve que esa situación no cambia. No cambia, aparte de ir a atletismo y los agresores apuntarse a atletismo solo para hacerle la vida imposible. O sea, y yo a hablar con uno de los tutores y decirle que si no le daba vergüenza que sus hijos se comportasen así, tanto el profesor de atletismo invitarle que por favor que no fuesen más a las clases de atletismo para molestar a los demás. Y Laura, claro, llegamos al año 2019. Sí. Tú además sigues luchando por este caso. Sí. Bueno, por este caso, por tu hijo. Sí. Que para ti supongo que sigue vivo. Para mí sí. ¿Qué ocurre ese día del 2019? Tú estás en el trabajo y recibes una llamada, ¿no es así? De tu pareja, creo, ¿no? Sí, yo estaba, tenía una empresa era autónoma para poder llevar a mis hijos y estaba efectuando la limpieza de una casa, de un piso y yo llamé, me llamó mi pareja y me dijo, había tenido una discusión con uno de los gemelos, con un hermano, y que, pues había dado un golpecito en la cabeza a uno de los gemelos y tal, que había sido una discusión por un mando y tal. Y entonces, yo le dije, pues voy para allá y vamos a urgencias a ver el chichoncillo que se ha hecho con la puerta y tal, de una discusión de Ilan de los pequeños porque le chinchaba a veces, ¿no? Normal en hermanos. Entonces, dijo mi pareja, no te preocupes, que está bien, que no ha sido grave y tal, yo si veo que va más te llamo. Y a caso de una hora me llama y me dice que Ilan se ha suicidado. Entonces yo cogí, lo dejé todo, me fui corriendo, imagínate, unos 15 kilómetros de curvas peligrosas y pensando que se había tomado unas pastillas, nunca pensé que se había ahorcado. Entonces yo deseando por el camino que por favor estuviese vivo. Entonces cuando llegué a casa y pregunté que cómo estaba Ilan y todo el mundo bajó la cabeza, yo lo primero que hice fue gritar, me cago en el nombre del colegio, me cago en San Antonio, ¿no? Entonces, impotente, no me salían las lágrimas, estaba en shock, parecía que era una película de terror. No me creía que estaba viviendo eso, estaba en shock, no podía verbalizar nada. Estaba pensando que cómo podía haber sucedido esto. No me dejaron entrar judicial, estuve 3 horas en la calle esperando en la puerta para poder entrar, abrazar a mi hijo en rigor mortis. No me querían dejar despedir a mi hijo gracias a la jueza que me dijo, vale, puedes entrar a la habitación a despedirlo. Pero me preguntó la jueza en un pasillo oscuras que pensaba que podría haber pasado y digo, lo único que saco en concreto es el acoso escolar que había sufrido. Incluso ella lo escribió en el informe forense, pero en base a la investigación de 3 días lo cerraron el caso como un accidente y no un suicidio, aprovechando mi vulnerabilidad, y en el informe forense aparece acoso escolar, antecedentes, y no se presentaron en el centro. ¿Recibiste algún tipo Entonces, a mí me olía mal. Entonces, claro, yo estaba tan destruida y preocupada por el estado psicológico de mis gemelos, porque se habían encontrado a su hermano colgado con 7 años, imagínate. O sea, imagínate qué trauma para toda la vida esa visión de su hermano colgado, para esos niños de 7 años. Y mi prioridad eran ellos y yo psicológicamente antes de luchar con todo esto. Después dices, ¿no?, que realmente es admirable tu lucha, porque al final creo que tus gemelos son los que han tirado de ti. Pero yo me pregunto, en ese momento, ¿recibiste algún abrazo, lógicamente, de tu pareja, me imagino, tu familia?
Pero Sí. del colegio, ¿recibiste algún tipo de apoyo, algún pésame, algo? No, nunca. Nunca se pronunciaron, nunca reconocieron su error. A día de hoy, nunca, al revés. Los veo por la calle y ellos van soberbios con la cabeza alta y no hacen ningún reconocimiento ni asumen la culpa, ¿no? ¿Tú te has sentido, Entonces, Laura, tú te has llegado dime. a sentir culpable? Yo me he sentido culpable de no haberme enfrentado en el momento a ellos, porque estaba con 3 hijos sola, con un autónomo, y tenía mucho miedo a su poder. Y de eso me he sentido culpable, de no haberme enfrentado y de respetar la voluntad de mi hijo y de salir huyendo. De eso me he sentido culpable, porque Ilan estaba muy bien educado, tenía un gran padre, nosotros teníamos una gran relación, y me siento aún culpable de no haber hecho nada en el momento y respetar ese dolor que tenía él y no crearle más dolor, ¿no? De llevarlo a unos juicios, de llevarlo a unos testimonios, porque ya había sufrido mucho. Bueno, tú como madre sigues ahí luchando, aquí estás dando la cara y me gustaría, no sé si Carmen nos está escuchando, porque tu intención, Laura, es continuar, ¿no? O sea, reabrir, no sé si es la posibilidad de reabrir el caso. Está reabierto el caso, están terminando la investigación, la policía judicial, y tuve que coger un abogado de Madrid, de lo mejor de lo penal, a Jorge Albertini, para poder reabrir este caso, porque 2 abogados que cogí de aquí de oficio no hicieron nada. Tuve 2 años para reabrir este caso, aparte de los 3 para recuperarme. O sea, un total de 6 años luchando para que esto se esclarezca y paguen por lo menos, no con dinero, sino con pena de prisión y que le quite la titulación de profesores, porque no solo fue mi hijo, fueron muchos más. Tiré del hilo del colegio y salieron muchos más afectados. Carmen te está escuchando. Carmen, qué difícil nos cuesta a los padres asumir que tenemos un hijo que puede ser un acosador, ¿no? Qué difícil. Yo soy madre y probablemente debe de ser muy jodido decir, oye, mi hijo está jodiendo la vida a otro niño. Esta vía que ha iniciado Laura, ¿le ves? ¿Hay luz? Bueno, nosotros siempre somos optimistas. Laura ha luchado mucho. Ahora ha habido un cambio, porque ahora, pues bueno, va a haber testigos, etcétera, ¿no? Y eso nos hace pensar que sí, que se va a hacer justicia. En eso confiamos, estamos absolutamente a su lado. Ella ya lo sabe desde siempre y vamos a seguir ahí. Y ojalá se haga justicia, porque lo que nosotros queremos, lo que Nace quiere siempre, es que se haga justicia. Y el que la haya hecho, que la pague, porque es así. Y la vida de un niño no tiene precio. Esto no tiene precio, ya no solamente porque se haya perdido una vida, sino por todos los daños colaterales a la familia, al entorno, a los amigos, etcétera, etcétera. Y a la sociedad también, porque yo estoy viendo estos días cantidad de madres se dirigen a nosotros, cantidad de personas consternadas, es decir, hay mucha gente que también está sufriendo, aunque no sea directamente de la familia. Lo que pasa es que falta, María, el paso adelante. Falta ese paso adelante para que cuando se convoca una manifestación, para cuando se hace una acción X, todo el mundo diga, pues aquí estamos, porque muchas veces las propias asociaciones de padres te dan la espalda cuando quieres organizar algo, y esto lo digo a boca llena. Entonces, esto no es solamente un problema de los profesores, del colegio, de tal, que también, pero esos padres, ¿cómo no empatizan cuando sucede algo así, que es lo que estábamos hablando antes? ¿Y cómo no dan un paso adelante ahora? Que además podría decir muchas cosas, incluso de la propia Ibiza. Qué pena que los niños... Y además, pues, Carmen, no estarás de acuerdo tengan conmigo, para terminar, aunque Ana quiere decir algo, que los chavales, no sé, los niños que han podido cometer este tipo de abuso, de bullying, tienen incluso la oportunidad de poder reeducarse, de poder no volver a cometer ese comportamiento. Por lo tanto, los padres tienen la oportunidad de encauzar a ese chaval
que se basa en jorobar la vida de los demás compañeros. Es que si no lo corrigen, María, probablemente caerá en cosas nada deseables, ¿me entiendes? Sí. Se convertirá en un maltratador y maltratará a su entorno, sea a su pareja, sea a sus vecinos, sea a sus trabajadores. Entonces, los padres del presunto han de actuar también por él, no solamente por la víctima, sino también por él. Pero como nosotros somos muy claros, también te tengo que decir que en casos como este, después de matarse una criatura, ha habido en redes sociales de ese entorno, de ese colegio, alguien que ha dicho, uy, menos mal, ya lo hemos conseguido. Así que esto también lo tengo que decir. Por eso es que los adultos tenemos responsabilidad. Laura, te doy, Carmen, gracias. Laura Montero, un placer. Un beso enorme. A la historia de Ilan, porque para mí es una justicia social y para que ningún niño muera más, y lo que ha pasado con Ilan, con Sandra y muchos niños más no quede en el olvido y que paguen, por lo menos que paguen por ello. Gracias a las dos, gracias. Gracias, Laura. Os escucho. María, yo quería apuntar que en el caso de Laura, que me parece un testimonio estremecedor, las que madres, padres, yo creo que es momento también de ponernos una reflexión nosotros, pero en este caso también me ha llamado mucho la atención y creo que hay que ponerlo sobre la mesa ya de una vez, el que los padres en este caso también eran cómplices de este acoso y no hicieron nada. El propio tutor, que era padre, ha dicho del propio acosador, no hizo absolutamente nada. Entonces, como sociedad no nos podemos permitir que se suiciden más niños, y basta ya también de poner ciertos titulares, eufemismos. Hay que hablar del suicidio, hay que hablar del suicidio de los menores, y como madres y padres tenemos la total responsabilidad también de comunicarnos con el colegio y actuar. Y no podemos ser cómplices de todo lo que está pasando. Y los que estamos en edad escolar vemos muchas veces que Ana, se tira... queda claro, perdona que sea tan abrupta, No, porque es un tema delicado, pero hay que avanzar.